Hoy el tema es alcancemos generaciones, ¿ok? Así es que dispón tu corazón para que Dios te permita soñar más allá de nuestra muerte. Ese tema de alcanzando generaciones, la verdad es que nos ha perseguido desde siempre y todo empieza con una visión. Todo empieza con una visión. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una visión, sea grande, sea pequeña, quizá es una visión que te da vueltas o que, Un anhelo. que sientes que es tan grande que no es para ti, ¿no? Creo que a veces una visión de parte de Dios es tan grande que uno piensa que es para otro. Una visión es tan ilimitada que dices, Señor, pero yo no puedo, o sea, yo no tengo esa capacidad de hacerlo, ¿no? Y más cuando ves tus recursos, sea personales, ¿no? Tus talentos, o cuando ves tus recursos materiales y entonces ahí dices, no, no creo que venga de Dios. O sea, ¿yo cómo? O sea, ¿con qué dinero? O pues a mí ni me gusta danzar, a mí ni me gusta hablar en público, ¿no? Pero eso es lo padre porque vemos cómo Dios al final va a ser glorificado a través de un sí que tú le puedas dar, ¿no? Y yo creo por eso nos gusta tanto hablar de esto, porque nosotros mismos luchamos con eso todo el tiempo, ¿no? O sea, cuando Dios nos llama, éramos los menos capacitados y los menos capaces, y veíamos gente apasionada, veíamos gente que le fascinaban los niños, y decíamos, Señor, ¿por qué no lo llamaste a él? Incluso muchas veces tiramos la toalla y le dijimos, Señor, no, no somos los que tú pensabas, o sea, te equivocaste, ¿no? Pero, pero pensaba como personas que fueron llamadas por Dios presentaron sus limitaciones, ¿no? Como un Jeremías, cuando es llamado por Dios, Jeremías le dice, soy un niño, y Dios le dice, no digas más que eres un niño, sino hablarás las palabras que yo ponga en ti. Vemos un Abraham que dijo, yo soy tardo en el habla, y Dios convirtió eso en algo glorioso, ¿no? Y vemos a un Abraham que queremos hablar de Abraham respecto a la visión que Dios nos da y cómo Abraham terminó siendo amigo de Dios. O sea, Amén. cuando tienes un amigo, te vuelves tan cercano a él que conoces su corazón, conoces sus pensamientos, conoces sus anhelos, conoces sus cargas y hasta un gesto, ¿no? Incluso ahorita que decía mi esposito de te vuelves dependiente de él, yo digo qué fuerte, yo recuerdo cuando íbamos a ir a una fiesta y le preguntabas a tu amigo, ¿no? O a tu amiga, ¿vas a ir? Y si él te decía, no, no creo, entonces tú ya no ibas. Entonces, qué padre que con Dios tú le puedes hacer esa pregunta, Señor, ¿vas a ir conmigo? Si vas, Qué fuerte. voy, ¿no? O sea, si no vas a ir, si no vas a ir tú a la fiesta, si no vas a ir tú a la alabanza, si no vas a ir tú a la prédica que voy a tener con estos niños, pues como para qué, ¿no? Entonces, qué Claro. padre que te puedas volver tan íntimo de Dios, que sepas y tengas la certeza que Él está contigo en eso que Él está poniendo en tu corazón a hacer. Claro, y de hecho en nuestra página tenemos ahí un taller para maestros en donde contamos un montón de historias porque justamente esa era nuestra carga, ¿no? O sea, decir, Señor, tú no nos llamaste a entretener, no nos llamaste nada más como que a hacer algo y ya. O a ser niñeros. Ujú. Decíamos, Señor, tú nos llamaste con un propósito que no hemos entendido cómo cumplir, ¿no? Y, y justamente era eso de, Señor, si tú no estás, no queremos. O sea, si tú no estás ahí, no queremos ir, no queremos estar. Y fue nuestra búsqueda todo el tiempo. Y yo creo que el ser amigos de Dios es un anhelo, ¿no? De cada uno de nosotros. Y la invitación de parte de Jesús está, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Entonces, cada uno de Amén. nosotros tiene esa invitación de parte de Dios a ser amigos, a ser cercanos, a ser íntimos y a caminar con una visión. Amén. Y a lo mejor tú te estás preguntando así como que, ay, pues yo ni tengo una visión. O sea, tal vez estás hoy aquí en búsqueda de esa visión, ¿no? De Señor, ¿qué hago aquí? O sea, no tengo idea porque estoy en niños, pero, sabes, yo oro en el nombre de Jesús y durante el día que oraba, yo decía, Señor, o sea, háblales, háblales, que no salgan del taller igual. Y yo creo que tenemos un Dios que responde, yo creo que tenemos un Dios que sabe guiarnos. Entonces, si tú estás aquí hoy,
déjate sorprender, o sea, háblale a Dios con esta expectativa desde tu corazón y dile, Señor, si hay tal poder en una visión, ahorita lo vamos a escudriñar un poquito más, pero ¿qué es la visión? O sea, la visión es algo que Dios está marcando en tu mirada, en tus ojos, tal vez está en tu corazón, es eso que te imaginas hacer para Dios. Y nosotros somos muy insistentes que no es todo lo que hagas, porque podemos hacer mucho y no estar con Él, ¿no? Por eso ahorita comenzamos esto con Abraham, de cómo Abraham fue amigo de Dios. Y tal vez Abraham hizo cosas para Dios sin saberlo, porque nosotros somos descendientes de Abraham, ¿no? Pero él nos puso este ejemplo de ser tan cercano a Dios y ser su amigo. Entonces, muchas veces no es el hacer, sino el estar. Pero ahorita te vamos a hablar de la visión y del poder que trae una visión y el cambio que trae a nuestra forma de trabajar cuando tú y yo tenemos clara una visión de parte de Dios. Amén. Y luego, vamos a ver, fíjense cómo Abraham inicia un llamado y comienza a caminar con Dios en una visión, ¿no? Dice que un día el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Con tus descendientes formaré una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Amén. Quiero que aquí veas esto, o sea, que cuando tú y yo caminamos con Dios, nos da una visión que sobrepasa nuestras expectativas. Y quiero que tú mismo te veas en ese punto en el que Dios te dice, por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Amén. O sea, esto, anótatelo para ti, Señor. En serio, a través de mí, puedes bendecir a todas las familias del mundo. Puede y quiere, ¿no? Fíjate, a lo mejor aquí a Abraham, el Señor le dijo, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Pero tal vez a ti cuando te hizo esta invitación de participar y colaborar en su reino a través de enseñar a los niños y levantar generaciones que le conozcan, tal vez Dios te llamó a dejar tus limitaciones, tus incapacidades, a dejar tu comodidad, porque ciertamente preparar una clase para niños no es llegar, porque yo sé que esto no pasa aquí entre nosotros, no es llegar el domingo de que, ay, ni tengo idea qué les voy a decir, pero bueno, a ver ahorita que el Espíritu Santo me ayude, ¿no? A ver ahorita el Espíritu Santo, a ver qué me sopla para ver qué me saco de la manga, decimos aquí en México, ¿no? O sea, ¿qué hago? Así como, chin, se me olvidó, no oré. Yo sé que eso no pasa aquí, pero, ay, gracias, Nelly. ¿Cómo sabías que teníamos sed? Se nota en el micrófono. Perdón, con permiso. Pero, qué importante, ¿no? Sí, es bien importante. Yo sé que tú estás atendiendo un llamado y tal vez no estás dejando a tus parientes, no te estás moviendo de ciudad, pero tal vez estás dejando tu comodidad de ver una película por preparar un tema, ¿no? O de buscar a Dios y orar específicamente de Señor, ¿qué le quieres decir a los niños? Y yo he aprendido que eso que Dios me habla a mí personalmente también lo puedo compartir con los niños. O qué padre cuando tú determinas aún tus recursos. O sea, dejas de invertir tus recursos en algo que tú quieres personalmente, ¿no? O para los tuyos, y lo inviertes para comprar material para la escuela dominical. Y bueno, aunque esto no es parte de la plática del llamado, quiero decirte que cualquier cosa que tú inviertas en el reino de Dios, Dios la sabe y Él no es deudor de nadie. Yo sé que a veces nuestros recursos son limitados, los físicos, lo material, la economía, pero tenemos un Dios ilimitado y eso que tú inviertas para el reino en esos niños, Dios va a ver la forma de hacerte llegar esas bendiciones, esas multiplicaciones a través de otros, aún de cómo te rinden las cosas. Entonces, pues digamos sí a este llamado que Dios tiene para nosotros en la forma en la que personalmente cada uno lo tenga, ¿no? Amén. Entonces, fíjate, aquí rompe muchas limitaciones en nosotros el hecho de decir, Dios, tú quieres que yo sea bendición para todas las familias del mundo. Imagínate cuánto abre nuestro panorama en decir, Dios, ¿en serio todo eso puedo hacer? Una vez yo tenía un conflicto personal porque cuando Dios nos llama,
empezamos a aprender muchas cosas, ¿no? A hacer videos, a hacer material para los niños, en muchas áreas, a hacer música. Y yo tenía un conflicto personal con Dios, incluso fotografía y un chorro de cosas, ¿no? Y mi conflicto era, Señor, ¿por qué no nos pusiste a hacer una sola cosa y ya? O sea, porque después Dios nos empieza a dar material para papás, para maestros, para la iglesia y, y muchas ideas, ¿no? Y decíamos, Señor, ¿por qué no nos das una sola cosa y ya con eso? Y cuando leía la parábola de los talentos, hay una parte donde dice que le dio talentos a cada uno conforme a la capacidad que tenían. Entonces ahí dije, wow, Señor, o sea, tú nos das mucho porque sabes que tenemos la capacidad de multiplicar eso que tú nos das. Entonces, cada uno de nosotros tiene la capacidad de multiplicar lo que Dios te ha dado y si vemos en el panorama de Dios, Él quiere que esa capacidad sea de tal forma multiplicada para llegar a ser bendición a todas las familias del mundo. Y se escucha muy ilusorio, ¿no? O sea, si yo no sé cómo sea tu ministerio infantil, no sé qué tamaño sea tu iglesia, no sé cuántos congregantes hay, cuántos niños, y a lo mejor tú dices, no, bueno, Miss Nat lo dice porque está en YouTube, ¿no? O Dani lo dice porque pues está en una red social. Pero quiero decirte que desde el momento que Dios nos dice que a través de nosotros va a bendecir a todas las familias de la tierra, la verdad es que tú y yo no medimos ese alcance que tenemos. Tal vez tú y yo pensamos que solo son los niños de la congregación, pero esos niños, al ser impactados por el amor de Dios, esos niños al tener un encuentro personal con Jesucristo, su Salvador, su Señor, esos niños al ser llenos del poder del Espíritu Santo, ellos empiezan a impactar a los que tienen alrededor. Y entonces nunca vamos a poder medir el alcance de esto que estamos haciendo hoy con un niño, porque ese niño tal vez se va a topar con N mil personas y entonces ahí es donde se cumple esta promesa de que a través de ti, a través de una enseñanza que tú les diste, tu vida fue de bendición para muchas familias. Y entonces se vuelve como una explosión, ¿no? De bendición. Amén. Nos ha tocado ver niños que son empoderados con la palabra, que son afirmados en su identidad, que son afirmados en las promesas que Dios les ha dado. Nos ha tocado ver niños que hablan así, con total libertad, con denuedo, con seguridad de quién es su Dios, que oran por otros, tal vez inconversos, y ellos oran en el nombre de Jesús y tienen la certeza de que Dios va a hacer un milagro. Entonces, lo que tú estás haciendo, la forma, el amor con el que lo hagamos, yo sé que siempre Dios nos reta todos los días a amar más, ¿no? Y sé que todos aquí nos hemos equivocado en nuestra forma de enseñar, tal vez no, pero quiero decirte que lo que estás haciendo va a hacer ese alcance, aun cuando tú ya no estés aquí, tal vez tú impactas a un niño y tú partes a la presencia del Señor y ese niño se convierte en adulto y tiene una hermosa familia y sus hijos son transformados y entonces ya no es una sola persona, son muchísimas generaciones. Entonces, si piensas que es medio ilusorio esto de que tu vida va a ser de bendición a todas las familias, yo oro de verdad en este momento que Dios abra tu mente, que abra tu corazón y que puedas verlo desde lo más profundo de tu ser y te dejes impactar. Porque hoy estamos aquí porque tenemos el anhelo de levantar generaciones que conozcan al Señor. Entonces, Amén. tu vida va a ser de bendición. Y bueno, hay dos cosas, ¿no? Que uno tiene que considerar. Fíjense, una es que dice que se fue Abraham como Jehová le dijo. Y vemos en Hebreos 11:8 que dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Yo creo que hay ocasiones cuando Dios nos llama a algo y uno la piensa muchas veces porque no sabes realmente lo que Dios te está pidiendo que hagas, ¿no? O no sabes exactamente hacia dónde Dios te quiere llevar. Pero algo que aprendemos de Abraham, que es el padre de la fe, o sea, es que tenemos una confianza en Dios de seguir sus instrucciones sin importar nuestras propias limitaciones, ¿no? O sea, es decir, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, yo no sé cuándo ni cómo, pero voy a caminar hacia eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros, cuando iniciamos Ami y Andy,
En ese proceso que le comento que Dios nos pasó, déjeme quito esto mientras, este, recuerdo que Dios nos pasó por este punto en el que nos decía, quiero que levanten generaciones que me conozcan. Y nos dio las canciones para hacer un disco y nos dio la visión de las botargas y nos dio la visión de todo. Pero la verdad es que haciendo cuentas, no teníamos ni el 1% de lo que necesitábamos para alcanzar esa visión. Y Y menos generación. y no, o sea, y la verdad es que era nuestro conflicto decir, pero ¿cómo, Señor? O sea, Dios nos pasó por un proceso en el que no teníamos ni para comer en ese momento. Entonces era como, Señor, ¿cómo vamos a hacer un proyecto si no tenemos nada? Y la verdad es que empezamos a buscar en nuestras propias fuerzas, así como convencer gente de, oye, invierte en esta visión porque va a estar padre y así. Pero Dios nos decía que no era por ahí. Y llegó el momento de un día a otro en el que Dios mandó toda la provisión que necesitábamos para hacer todo el proyecto. Entonces, creo que hay veces en las que Dios pone algo en tu corazón y uno muchas veces se detiene por no saber cómo hacerle o no saber qué paso dar o no tener los recursos. Pero vemos en Abraham, o sea, él caminó, él avanzó sin saber qué rollo, ¿no? O sea, es como, va, yo te creo, ¿no? Y creo que cuando damos el primer paso, uno empieza a ver lo que Dios va a hacer. Lo siguiente es que Dios lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Recordemos que Abraham traía una situación muy complicada, tanto de edad y que pues no podían tener hijos. Entonces son de esos sueños que a veces uno dice, Señor, pues ya no hay forma, ¿no? O sea, ya eso te lo entregué a ti, veo que tú lo has hecho con otros, pero conmigo no, y pues conmigo pues ya me resigné, ¿no? Pero hay algo que a mí en lo personal siempre me reta, ¿no? Porque Abraham creyó contra toda esperanza, creyó y esperó. Y él en eso se basó, o sea, en el hecho de decir, Dios, lo que tú prometiste, tú lo puedes hacer. Amén. Creer contra esperanza es como Dejar de ver tus recursos, ¿no? O dejar de lo que ver no todo, tienes. claro. Y, por ejemplo, hay un testimonio que a mí es de las cosas que más me ha impactado, porque uno dice, wow, Señor, realmente tú haces las cosas imposibles y uno cree en esperanza contra esperanza. Y este es un testimonio que de hecho está en nuestro canal de un amigo que su hijo tuvo un accidente, su hijo ah, cae de la bicicleta, era campeón en bici y en la caída pues se daña el cerebro y la columna y Canelo, se llama el hijo, pues quedó en total parálisis cerebral, o sea, ya no había forma, él ya no pensaba, ya no hablaba, ya no había nada que hacer. Y es una historia interesante y larga y fascinante. Y los invitamos a que la vean, por cierto. Ahorita les vamos a poner el link por si no conoces este testimonio para que te des Y, oportunidad. y de verdad es de las cosas que yo digo, wow, porque a mí me tocó conocerlo y para hacerles el resumen, ¿sí se los resumo o no? No, no, es que ¿No? los Es vas a que tengo que spoilear. darles así una probadita y dices, wow, señor. No, pero bueno, o sea, hablamos ahorita que mi esposa está hablando de testimonios, creo que es bien importante. Nosotros así, creo que Dios afirmó nuestros pasos viendo testimonios. Me acuerdo que buscábamos películas de misioneros y entonces era un anhelo en nuestro corazón de no quedarnos en nuestras cuatro paredes, de llegar a más. Y claro que no es porque hayamos sido buenas personas, ni mucho menos, es por su gracia. Él pone el querer como el hacer en tu corazón y te lo decimos con este deseo de que hoy salgas de aquí con nuevos deseos, nuevas expectativas y que comiences a ver un Dios grande. Y ahorita que mi esposo decía esta parte de que creyó contra toda esperanza, yo creo que si aquí alguno de nosotros tenemos algún familiar, algún conocido que está en un estado de vegetativo físicamente, pues es como que dices, sí, yo sé que Dios lo puede hacer, pero ¿será? O sea, ¿será que sí? ¿Será? Y entonces este testimonio justamente te va a impactar
De Si hecho, quieren una probadita, nada más pongan un corazón si quieren. Es que, de hecho, lo puedes compartir con tus niños y va a ser de mucha bendición con las familias, porque, sabes, creo que es un tiempo donde muchas, muchas de las formas para impactar y alcanzar generaciones es que conozcan a un Dios vivo, un Dios que sigue haciendo milagros. Yo me acuerdo que cuando nosotros viajamos mucho por el ministerio y mis hijos de pronto estábamos cenando y ellos decían, mamá, ¿te acuerdas del testimonio de la señora que murió y Dios la resucitó? Mamá, ¿te acuerdas del testimonio de esto y esto? Y entonces ahí era donde decíamos, oye, no, o sea, estos testimonios no se pueden quedar ahí guardados, o sea, tenemos que compartirlos con muchos más niños, o sea, que nuestros niños sepan que pueden clamar a Dios y pueden esperar que Dios lo haga. O sea, de pronto es como que piensan, creo, que las historias de la Biblia pues fueron eso, historias que no se van a repetir. Ay, cuando Dios abrió el mar. Ay, bueno, cuando Dios le dio a Abraham un hijo. No, bueno, eso era antes. Y no, o sea, tenemos que seguir creyendo tú y yo contra esperanza. Y bueno, nuestro ejemplo impacta a los niños. Tal vez hoy tú dices, ay, es que a mí Dios me ha hablado de ir y compartir en cárceles. Y se te hace imposible hoy. Pero si hoy te determinas a decir, Señor, no tengo ninguna esperanza, no tengo ningún recurso, pero si aquí dice tu palabra que voy a ser de bendición, pues yo estoy listo o lista, ¿no? claro. Entonces, Y bueno, eso es creer como contra pusieron esperanza. dos corazones, tengo que dar un previo al testimonio. Resulta que, o sea, se daña el cerebro, quedan en parálisis cerebral y el papá se aferra a creer que Dios podía hacerlo, ¿no? Y él se aferra a decir, es que Lázaro ya estaba muerto y llevaba días de muerto y Dios hizo algo, y yo sé que Dios puede hacerlo, ¿no? Y él le preguntaba a Dios, Señor, dime que tú puedes hacerlo, dime que tú puedes hacerlo. Y recibe bueno, antes le pregunta al doctor, doctor, ¿hay algo que se pueda hacer en mi hijo? Y el doctor le dijo, pues lo único que se puede hacer es quitarle el cerebro y la columna y ponerle uno nuevo, pero eso aún no existe. Y él dijo, pues yo conozco a alguien que sí puede hacerlo. Y preguntándole a Dios, Dios, tú puedes hacerlo. Y Dios le dijo a través de la Biblia, yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿acaso hay algo imposible para mí? Y eso se aferró a él para creer en esperanza contra esperanza. Y entonces el desenlace lo tienen que ver, porque si no mi Sí. esposa me va a regañar ahorita terminando. Nah, no es cierto. Sí, vayan guardando los links que No, aquí pero vamos a está estar bien. compartiendo. Ese es uno de como 60 testimonios que ya tenemos Y y si estamos, tienen un testimonio, también escríbanos. estamos seguros que va a ser de bendición, primero para ti, para tu casa, y va a aumentar tu fe. Y entonces esa fe tú la vas a vertir e impartir en los que te siguen, en esos niños a los que estás ministrando. Claro, entonces, regresando a la visión, ¿no? O sea, Dios, Dios pone una visión en nosotros para caminar, ¿no? Y si tú y yo caminamos hacia eso, tú puedes decir, ay, es que es bien difícil, pero confiar en Dios es lo que lo hace sencillo. Yo una ocasión le decía a Dios, Señor, es muy difícil seguirte, es muy complicado seguirte. Y el Señor me dijo, ¿por qué dices eso si mi yugo es fácil y mi carga es ligera? Entonces ahí dije, wow, o sea, creo que yo tengo que aprender a confiar en ti, ¿no? Y a ver con los ojos de la fe, ¿no? No con los ojos de la realidad, sino con los de la fe. Amén. Entonces, Dios mira generacionalmente, por eso es que este tema es bien importante, porque lo que Dios ya depositó en tu corazón, Él está mirando generaciones. Amén. Él está mirando el hecho de que cuando tú te mueras, lo que estás determinado a hacer el día de hoy va a prevalecer. Amén. Eso es hermoso, o sea, lo que tú hagas el día de hoy va a seguir dando frutos aún cuando tú ya no estés aquí en la tierra. Entonces estás invirtiendo en una tierra de Dios. Y mientras Amén. ayúdenme a buscar 18, 19 de Génesis y Salmo 78. Y es que no se ve aquí mi mouse, pero, uy, Ah, sí puedes cambiar esto para acá. pero no se ve mi mouse. Ah, sí. Y entonces, lo que tú hagas el día de hoy va a repercutir en gran manera, en gran manera. 18, 19, ya está. Una vez yo recuerdo que estaba trabajando en una empresa y yo tenía como que el anhelo de que esa empresa creciera, porque si crecía esa empresa, obviamente íbamos a crecer nosotros económicamente.
Y en eso entra el hijo del dueño y escucho claramente la voz de Dios diciéndome, tú estás sembrando en una tierra que yo no te di. Entonces muchas veces Dios nos hablaba, la tierra que yo te di es tierra buena, siembra en esa tierra que yo te di. Pero muchas veces uno está buscando una tierra que a nuestros ojos sea mejor. Pero la tierra que Dios nos está dando es una tierra generacional. O sea, esos niños, perdón. No, 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 ¿qué? O sea, esos niños que están ahí delante de ti, aunque te caigan mal, aunque no tengas esperanza, aunque digas, no, o sea, este niño sí se va a perder, que a veces pensamos así, pensamos mal, hay esperanza. O sea, lo que Dios te dio hoy es buena tierra.